Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches, profesor. No entiendo, amor. No te escucho. Buenas noches, jóvenes. ¿Qué tal? Buenas Buenas noches, noches. profesor. Buenas noches, buenas noches. A ver, se van conectando, ¿ya? Buenas noches, profesor, compañeros. A ver, cómprate PB si vas a encontrar este modelo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Buenas compañeros. noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, jóvenes. Ya creo que la mayoría se está incorporando. Profesor, buenas noches, compañeros ¿Qué tal? todos. Buenas noches. A ver, vamos esperando que se conecten los demás compañeros. Ya estamos en la mitad, creo, del salón. Aún estamos 33 Buenas noches, alumnos profesor. conectados. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Ya Rodolfo también está en línea, creo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Buenas noches, compañeros. profe. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a esperar que se sigan conectando sus compañeros. Buenas noches, profesor. Compañero, buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Bien, ya creo que
Vamos con la mayoría. Bueno, van 36 alumnos, la mitad, casi, la mitad, un poquito más. Buenas noches. Rodolfo, te paso el tema del anfitrionaje, ¿ya? Ok, profesor, listo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Bien, Rodolfo, estás como anfitrión de la clase, ¿ya? Ya tú vas aceptando a compañeros según van ingresando a la clase. Buenas noches, profesor. Bien, voy a compartir la pantalla, por favor, para que puedan ustedes ver las diapositivas, ¿ya? Por favor, Rodolfo, ya saben, a algunos de los compañeros silenciar, ¿ya? Sí, sí, profesor. Audio. Ok. Buenas noches para los que se están incorporando. Buenas noches, compañeros. Bueno. Ok, por acá lo- A ver, ¿se aprecia la diapositiva ya? En sus pantallas ya pueden ver la diapositiva, ¿me Sí, confirman? por favor? profesor. Sí, sí se Sí, puede ver. profesor. Y profesor, se visibiliza la pantalla. Listo. Muy bien, jóvenes. El día de hoy es una clase del curso de fisiología, una clase bastante sencilla, superficial, y de un tema que nosotros, pues, vamos a trabajar en sí durante nuestra carrera como optometristas, ¿ya? Recordemos que cuando uno hace refracción, lo que hace es básicamente cambiar la dirección de la luz, ¿no? Como un poquito de introducción, recordemos que nosotros, si no tenemos luz, lastimosamente no podríamos ver absolutamente nada, ¿ya? Gracias a la luz podemos percibir los objetos, podemos ver qué colores son los objetos debido, por ejemplo, a la refracción, ¿no? En este caso, cuando haya reflexión de la luz, ¿no? O absorción, que son temas que los vamos a tocar durante el curso de fisiología. Entonces, si es que nosotros unimos un poquito a anatomía ocular, nos vamos a dar cuenta que hemos estado hablando, por ejemplo, de longitud axial, ¿no? Incluso en cortes hemos estado hablando, ¿no? Longitud antero-posterior, lateral, un eje cefalocaudal. Y si repasamos un poquito y volvemos a tocar el tema de longitud antero-posterior, a ver, ¿quién recuerda de cuánto de medida de un ojo promedio normal tenemos? ¿No? ¿Cuál es la longitud antero-posterior de un globo ocular promedio? 23,5 23, milímetros. ¿no? 23,5 milímetros. Perfecto, 23.5 milímetros promedio mide un ojo, ¿no? Para decirlo así. Eso quiere decir que toda la luz que llega sobre la córnea, que es nuestro primer lente natural, atraviesa, hace una ligera convergencia, pasa al cristalino, sigue convergiendo y llega directamente a la retina, ¿no? Entonces, cuando un ojo mide 23.5 milímetros y el sistema óptico de nuestros ojos está en perfectas condiciones, sin ninguna alteración, hace que esta luz sea desviada y se dirija directamente a la retina, ¿ya? Entonces pasa la córnea, pasa el cristalino y llega directamente a la retina. Pero ¿qué pasa o qué pasaría? A ver, vamos a analizar, ¿no? Si este ojo mide 25.5 milímetros. ¿Es un ojo pequeño, mediano, grande, normal? ¿Qué opinan ustedes? Es grande. 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 Perfecto, es un ojito grande, ¿no?
relativamente grande. La mayoría de los miopes lo tenemos grande. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hemos hablado de que los ojos son relativamente más grandes, ¿qué pasa con la luz? No llega a la retina. No llega a la retina, ¿no? Porque está un poquito más atrás, vamos a decir, la mácula, y la luz entra, choca en la córnea, choca en el cristalino y no llega a la retina, ¿no? Entonces, ¿y este defecto qué ametropía nos causa? Miopía. Miopía, perfecto, ¿ya? Entonces, cuando la luz no llega a la retina y es un ojito grande, lo asociamos directo a la miopía, ¿no? En este caso, un tipo de miopía fisiológica de clasificación axial. O sea, quiere decir que es un ojo grande y la luz no llega hasta la retina, por lo tanto no coincide el punto de fijación y el paciente ve definitivamente borroso, ¿ya? Y si hacemos la otra comparación, si es que el ojo mide 22.5, es un ojo, ¿qué opinan ustedes? Chico. Pequeño, ¿no? Más pequeño. ¿Y qué pasaría con la luz? Pasa. La luz llega, pasa, ¿no? Claro, más La atrás. imagen, claro, la imagen se formaría detrás de la retina en este caso, ¿no? Y esto lo asociamos con los pacientes que tienen, ¿qué? Hipermetropía. Hipermetropía, ¿no? Entonces se dan cuenta que, miren, nuestros defectos visuales se trabaja en base a ¿qué? A el enfoque de la luz, si es que es delante, detrás, ¿no? O en la misma retina. Si es en la misma retina, un ojo promedio 23.5 es un ojo hemétrope. Si llega antes de la retina, estamos hablando de un ojo miope, que es un ojo relativamente más grande. Y si es que es un ojo relativamente más pequeño, estamos asociándolo con un defecto visual que se llama hipermetropía, ¿no? A ver, ¿me confirman? ¿Se escucha entrecortado? Vale, ven. Se escucha bien, profesor. Está bien, escucha bien. Ya, entonces ¿Puedes invitar tu canchitas? no es mi ¿Me internet. puedes invitar palomitas o no? A ver, la canchita que invite para todos. ¿Puedes El invitar? audio. Ya, bien. Entonces, nosotros, como optometristas, lo que nosotros hacemos en los consultorios, en las ópticas, en las campañas, con nuestra caja de prueba, es desviar la dirección de la luz enfocándola directamente en la retina, ¿ya? Entonces, en un ojo grande miope que dijimos que la luz va a formarse delante de la retina, tenemos que poner un lentecito, ¿no? ¿Para qué? Para que esta luz, ¿no? Haga una divergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que se abra un poquito más y por lo tanto su punto de enfoque llegue más atrás, exactamente a la retina, ¿no? Entonces, nosotros, y ustedes creo que la gran mayoría sabe, que nosotros trabajamos en caso de miopes con lentes positivas o negativas. Negativo. Negativo, ¿no? Negativo. Lentes que hacen divergencia, ¿no? Hacen que la luz se abra un poquito más para que, ¡pum!, enfoque hasta el fondo, ¿no? Y por ende, entonces, con los hipermétropes sería todo lo contrario, ¿no? Necesitamos de lentes Positivos. perfecto, positivos, para que exacto, que la luz haga convergencia, o sea, que se cierre más y la imagen se forme en la misma retina, ¿no? No delante, sino en la misma retina. Entonces se dan cuenta que nuestra función, básicamente, para nosotros, trabajar con los pacientes y que el paciente se sienta feliz, con una buena visión, es desviar, ¿no?, la dirección de la luz para que se pueda enfocar directamente en la retina. Entonces, miren, esa es nuestra función, trabajar en base a la luz. ¿Por medio de qué? Sistema óptico, por medio de lentes, sean positivas o negativas. Ahora, existe una metropía que también viene asociada siempre a la miopía y la hipermetropía, que es a ver, ¿cuál nos falta? Astigmatismo. El astigmatismo, ¿no? Y a ver, hemos hablado que la miopía, las imágenes se forman delante de la retina, en la hipermetropía se forman detrás de la retina, y en el astigmatismo, ¿cómo sería? En varios puntos. Detrás de la retina. En varios puntos, profesor. En este caso, Foco borroso. No ven ni de cerca ni de lejos. En varios sitios. el punto de formación de la imagen sí es en varios puntos, ¿no? No tiene un punto fijo como la miopía y la hipermetropía. El miope puro delante y el hipermétrope detrás.
En el paciente que tiene astigmatismo, la imagen se forma generalmente en 2 puntos, ¿no? Según el eje vertical horizontal de la córnea, va a enfocar un punto que puede ser, acá vamos, mira, acá ya se puede estar asociado a alguna ametropía más. Si un punto se forma en la retina y el otro se forma delante de la retina, estaríamos hablando de un paciente que tiene astigmatismo porque tiene 2 puntos. Pero en este caso, ¿está asociado a qué? ¿A la hipermetropía o a la miopía? ¿Miopía? A la miopía, ¿no? Miopía. Porque un punto, exacto. Un astigmatismo miópico simple, ¿ya? Puede haber un paciente que tiene un ojito grande, también tiene su astigmatismo, pero sus 2 puntos se forman delante de la retina. Ninguno de los dos llega a la retina, pero sí tiene 2 puntitos delante. Estaríamos frente a un paciente, ¿no? Que tiene una miopía, un astigmatismo miópico compuesto. Acá ya se nos va complicando un poquito, ¿no? Son ejemplos todavía, lo que yo les estoy tocando esto en su debido momento, vamos a aprenderlo, así es que a los que todavía se me están perdiendo por ahí, no se asusten porque eso lo vamos a estudiar más adelante, ¿ya? Lo que yo me estoy adelantando es que para que ustedes puedan entender que nuestra función básicamente es hacer enfocar, así sea un punto, 2 puntos, directamente en la retina. ¿Por medio de qué? Un lente positivo, un lente negativo o un lente tórico, en el caso de los pacientes que tienen astigmatismo, ¿no? Hacemos conjugar según el eje, que esos 2 puntos se unan en uno solo y llegue directamente a la retina, ¿ya? Entonces, hemos estado hablando de lentes convergentes, lentes divergentes, lentes tóricos, la luz si se forma delante, detrás, 2 delante, 2 detrás, etc. Y volvemos acá a un tema importante de hablar que nosotros trabajamos, ¿no? Cambiando la dirección de la luz. Entonces, perfecto, la luz, ¿no? Entonces, nosotros debemos conocer primeramente la luz, ¿ya? Entonces, hablamos mucho que no, yo quiero ser optometrista, muy bien, quiero poner mis lunas y no sé qué pasa, pero la cosa que le hago ver al paciente, ¿no? Pero se están dando cuenta que nuestra función es básicamente trabajar en base a la luz, el enfoque de la luz. Entonces, yo les vuelvo a decir, si es que no existiera luz, nosotros así tengamos un ojito recontra sano, que no tengamos ningún defecto visual, muchos conos, muchos bastones, y no existiera luz, no serviría de nada, todos seríamos ciegos, ¿ya? Entonces, gracias a la luz, nosotros vamos a poder ver. Entonces, el tema de hoy es la luz, y vamos a conocer un poquito sobre la luz, ¿ya? Nos hacemos una pregunta, ¿no? Dice, ¿qué es la luz? Entonces, si nosotros empezamos a ver, vamos a darnos cuenta que tenemos incluso tipos de luz. A ver, ¿quién me dice qué tipos de luz hay? Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a clasificar en 2 grupos. Existe la luz natural y la luz artificial, ¿no? Perfecto. Vamos a dar ejemplos de luz natural y artificial. A ver, de luz natural. El sol. El sol. Perfecto. ¿Quién más? La luna. La luna. Las estrellas. Las estrellas, ¿no? Y algo que hacemos el primero de que nos vamos a la playa, hacemos nuestra fogata, ¿no? El Fuego. El fuego. natural o artificial. El artificial. Los focos, los focos en la calle. Linterna, lámpara. El fuego Claro. Ahora si nos vamos. El fuego es Artificial. Si nos vamos a lo que es artificial, estaríamos hablando de una linterna, de un celular, Lámpara, celular. foco, LED, lámparas, ¿no? El televisor. Claro, todos son efectos, ¿no? De LED que producen luz. Entonces, ¿qué podemos entender sobre la luz? Es una forma de energía más pequeña transportada llamada fotón, ¿no? Entonces, incluso acá vamos a ver, existen algunas teorías cuando algunos pues estudiosos del tema de la naturaleza de la luz dijeron, ¿no? Qué bonita la luz y quiero estudiarla. Entonces dijeron, ¿qué son? Son ondas, son partículas, viajan en forma curveada, en forma recta. Entonces empezaron a estudiar un poquito de la luz, ¿no?
Entonces, al final dijeron, no, es una forma de energía más pequeña transportada llamada fotón. Y el fotón, que es una parte muy pequeñísima, ¿no? De la onda y la partícula, y que ésta va a viajar tanto de una forma ondulatoria, ¿no? Y en una forma recta. Entonces, acá creo tengo la imagen, ¿no? Nos preguntábamos qué es el fotón, ya les dije, el fotón es la parte más pequeñísima de una partícula, ¿no? Que viaja en forma de onda y en forma recta, en una línea recta. Entonces, ¿debido a qué? A la dualidad onda-partícula, ¿ya? Que lo van a estudiar, van a ver el tema, la teoría de Isaac Newton, Huygens, que hablan sobre estas teorías de la naturaleza, que cada quien da una manera de pensar y al final se dan cuenta que los dos tenían razón, ¿no? Discutían tanto, pero al final sale la última teoría donde no es igual. Es una dualidad onda-partícula y que viajan pues de una manera recta, ¿ya? Entonces, acá vemos que el fotón viaja en forma recta, ¿no? Y formando pequeñas crestas, pequeños picos, que vamos a estudiarlo más adelante, que son las longitudes de onda que forman las crestas. Cada cresta va a formar una distancia adecuada, y esto nos va a llevar a hablar de un tema que se llama el espectro electromagnético, ¿ya? Entonces, bueno, repasando, y ya lo habíamos tocado, que todos sabemos que tenemos fuentes de luz, tanto naturales y artificiales, que al final cumplen la misma función, ¿no? del viaje, que es la dualidad onda-partícula. Entonces, acá pongo una imagen donde ustedes pueden apreciar. Ay, chicos, ya saben que este rato, mil disculpas, me visita el camión recolector, ¿ya? Vamos a esperar que pase. Me imagino que interfiere el audio. ¿Se escucha claro? Sí, pero se escucha claro, ¿no? El camioncito también que está pasando del recolector. Ya está pasando. No se Bien. escucha el camión. ¿No se escucha? Ah, ya. Ah, más bien, porque casi fuerte en la calle está que sale el camioncito recolector de basura. Bien, entonces si no se escucha, excelente. Entonces, yo creo que esto sobre la teoría de la luz va quedando más claro. Ya saben que existe una dualidad onda-partícula, que esto viaja en forma recta, en forma de ondas, que estas forman crestas, y dependiendo se van a dar cuenta que van a haber ondas bastante pequeñas y va a existir ondas grandes. Entonces, cada longitud de onda va a generar un espectro electromagnético. Y según eso vamos a clasificar incluso en un tipo de color, cuando hablamos del espectro visible, que es el que nosotros podemos observar. O sea, nosotros los seres humanos, en este caso, tenemos un rango de visión que nos permite ver solamente el espectro visible. ¿Y cuál es el espectro visible? Es básicamente la luz natural o la luz artificial o la luz blanca, ¿ya? Entonces, yo les decía que vamos a avanzar acá a la diapositiva, que dice, esta luz blanca, ¿no? Esta porción del espectro electromagnético, que es un todo, como le dije, donde van a haber ondas cortas y ondas largas, según el tamaño, vamos a clasificar en un tipo de rayo, ¿no? Luminoso. Dice, la luz visible o simplemente luz es lo que nosotros podemos observar. Ahora yo les hago la pregunta, ¿no? ¿La luz es solamente blanca o tiene colores, ¿no? Ahí esto lo han estudiado en ¿Colores? se divide en colores. Azul, Colores, ¿no? azul violeta. Colores primarios. Isaac Newton, ¿no? Por el medio del prisma, dijo que la luz, ¿no? Podía, en su experimento, demostrarnos que la luz no era netamente blanca, sino tenían los colores primarios, ¿no? Los colores del arco iris. Y un ejemplo, ¿no? Un ejemplo natural para nosotros poder ver cuando la luz choca en este Un caso, reflejo. por lluvia, en un reflejo nos permite ver los arcoíris, ¿no? Es una manera natural. No sé si alguien por ahí lo ha podido ver o no. Acá los que viven en Lima, no sé si alguien ha podido, ¿ya? Pero los que de repente viven en zonas donde no hay mucha contaminación, es más claro, siempre por ahí aparece un arco iris. Entonces ahí se puede ver
¿Sí? En Piura. Piura. Sí, Ah, aquí bien. en En Piura Arequipa también. En Aquí en Arequipa, la selva también. en la selva también, claro, y ahí en la selva, Claro. pues la lluvia, todo eso, ¿no? Sí, Hace sí. que choquen en esas partículas de agua y la luz, pues, pueda formar los arcoíris. Aquí en Lima creo que es muy difícil, nunca me he percatado y no creo que, que aparezca por ahí un arcoíris. Pero bien, los que han tenido la suerte de observar pueden ver un claro ejemplo de que la luz tiene colores, ¿no? No es simplemente blanca o amarilla como nosotros lo podemos ver en la luz artificial o en la luz natural del sol. Entonces, yo les decía que esta longitud de onda visible, del espectro visible, que solamente nosotros podemos observar, se encuentra en un rango que va desde los 380 nanómetros hasta los 750 nanómetros. O sea, nuestra capacidad visual, para decirlo así, ¿no? Nuestro lector, vamos a hacerle un ejemplito así simple para que ustedes entiendan, ¿no? Nuestros ojitos solamente pueden ver desde los 380 nanómetros hasta los 750 nanómetros de longitud de onda, donde se encuentran los colores primarios, ¿ya? Sobre los 300, perdón, debajo de los 380 vamos a tener otro tipo de rayos, vamos a hablar de los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta, que no son perceptibles a la luz. Sobre los 750 nanómetros vamos a tener otros rayos, ¿no? De mayor longitud de onda que existen, nosotros estamos a diario trabajando con esos rayos, pero que no lo podemos ver, solamente vemos el espectro visible que se encuentra entre los 380 nanómetros a 750 nanómetros. Bien, ¿qué más nos dice la diapositiva? Nos dice, esta radiación da lugar a la sensación de la visión mediante la estimulación de los fotorreceptores, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? Que nosotros necesitamos de tener células nerviosas para poder percibir la luz. Ya ustedes saben, ya lo hemos hablado en anatomía, cuáles son nuestros fotorreceptores que nos permiten ver, ¿no? Este espectro visible. Los conos y los bastones. Conos y los bastones. Conos y los bastones. Los conos y los bastones, ¿no? Muy bien, ¿y los conos qué nos permite ver? Los colores. Los colores. ¿Los colores? Perfecto, los colores, ¿no? Y ya hablamos, ¿y los bastones? Blanco y negro. Blancos y grises. Los grises. Blanco, negro, grises, ¿no? Toda la escala oscura, perfecto. Entonces, estos fotorreceptores nos pueden ayudar en este caso a percibir la escala de colores, ¿no? Según los receptores que nosotros tengamos. Ahora, por ejemplo, algunos animales, ¿ya? Tienen solamente 2 fotorreceptores. Entonces, su visión es bicromática. Nosotros, ¿cuántos tipos de conos tenemos? Ya hemos hablado también. O no lo hemos tocado el tema, no recuerdo bien, creo que no. No, Amarillo. rojo, amarillo, verde. Rojo, amarillo y verde. Ya. Bueno, tenemos la visión tricromática. Si hablamos de ¿de cuánto hablamos? 3. 3, ¿no? Rojo, azul y verde. ¿Ya? Rojo, azul y verde. Existen, por ejemplo, una raza, por ejemplo, de los perritos, es bicromática, o sea, solamente tienen 2 fotorreceptores. Por ahí, si ustedes leen, investigan algunos otros tipos de animales, por ejemplo, yo leía, ¿no? El tema de algunos insectos, tienen hasta 12 fotorreceptores, imagínense, o sea, su visión a colores es súper tridimensional en Super HD, 4K y todo, ¿no? Imagínense. Entonces, nuestra visión básicamente se basa a 3 colores, ¿no? Ahora, en el caso yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? A veces si hablamos tanto del sexo masculino y el sexo femenino, los varones somos muchas veces más prácticos, ¿no? Para nosotros existe rojo, azul y verde, ¿no? Pero para las damas no, ellas, su espectro visible creo que es un poquito más definido, ¿no? Perfectas, hay diferentes rojos, diferentes rosados. Claro, rojo vino, rojo tinto, azul violeta, verde gris, no sé, pero le meten un montón de colores. En cambio se dan cuenta, nosotros los del sexo masculino creo que somos más rojo, verde, blanco, no tenemos tanto, ¿no? Probablemente de repente
sea que su espectro visible de las damas, en este caso, sea más sofisticado. Yo me pongo a pensar de esa manera, ¿ya? Entonces, solamente podemos ver entre los 380 hasta los 750 nanómetros que se encuentran todos los colores. La luz es básicamente aquella parte de la energía radiante a la cual el ojo responde como una experiencia visual, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros podemos ver no es directamente a la luz, sino es básicamente el reflejo. Lo que hace los objetos es rebotar la luz que le corresponde a su color. O sea, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si pongo una taza azul, lo que va a hacer la luz blanca va a ir directamente a la taza azul y los demás colores, que es verde y rojo, lo va a absorber. Pero lo que es azul va a rebotar y es lo que nosotros vamos a captar por medio de nuestros conos. Se van a activar los conos azules y van a decir, está rebotando algo azul. Entonces, por eso nosotros observamos una taza de color azul. Y el resto de colores va a ser absorbida, para decir, por esa materia, por esa taza. ¿Ya? Más o menos así sí funciona nuestro sistema óptico. Ya dijimos que las ondas de luz viajan en una dirección específica. Van en forma recta. ¿Ya? No pueden ir, no pueden hacer alguna curvita, algún pico por ahí, no. Entonces, generalmente viajan en dirección, ¿no?, específica, en línea recta. Es por eso que nosotros podemos, muchas veces, a nivel de la retina, nuestras imágenes son invertidas, ¿ya? Son invertidas. La parte superior la vemos en la parte inferior, la parte inferior la vemos en la parte superior. ¿Por qué? Porque van en línea recta. Entonces, eso vamos a tocarlo también más adelante, en la siguiente clase, cuando estudiemos propiedades de la luz, ¿ya? Y la luz viaja a una velocidad constante. A ver, ¿quién recuerda cuánto promedio viaja la velocidad de la luz? Me imagino que lo han estudiado ya también. A 100 kilómetros, a 200 kilómetros por hora, por metro, por segundo. ¿Quién sabe a qué velocidad va la luz promedio? 300.000 kilómetros por segundo. Más o menos, la velocidad de la luz va a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. ¿Ya? En el vacío. En el vacío va a una velocidad promedio de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces viaja a una velocidad infinita, ¿no? Que esta velocidad es constante y que dependiendo del índice de refracción de cada objeto va a disminuir, ¿no?, su velocidad, como vamos a ver en una diapositiva más adelante. Entonces, algunos ejemplos de a cuánta velocidad viaja según la estructura que va a atravesar, ¿ya? Entonces, ya saben, la luz pertenece al espectro electromagnético, la longitud del espectro visible está entre los 380 a 750 nanómetros, la velocidad de la luz promedio es de 300.000 kilómetros por segundo, no redondeándolo, porque es 299.000, ¿ya? Pero redondeándolo más o menos trabajamos con 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, yo les decía que la luz va en forma recta y en forma de ondas, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacernos la pregunta. Ya hemos hablado de la luz. Bien, la luz ya sabemos, es un fotón, algo muy pequeñísimo que viaja en línea recta, en forma de onda partícula, y vamos a estudiar ahora qué es una onda. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar y hablamos de una onda, vamos a ver que una onda es una perturbación que avanza o se propaga en un medio material o incluso en el vacío. Este puede viajar, como les decía, en el vacío va a una velocidad constante. En el agua puede ir a otra velocidad. Obviamente va a disminuir porque es mucho más denso el estado líquido. Entonces, por lo tanto, la velocidad de la luz no va a ir a tanta velocidad porque obviamente va a chocar, ¿no?, en algunas estructuras muy microscópicas, para decirlo así. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver el tipo de ondas? Podemos clasificarla incluso en dos tipos de ondas. Si agarramos ondas mecánicas y ondas electromagnéticas, las que nosotros convivimos, estamos a diario con ellas, pero no las podemos ver. Pero, por ejemplo,
para hacernos un ejemplo de cómo son unas ondas, podemos hacer un pequeño experimento y ustedes lo han hecho inconscientemente en su casa o donde ustedes hayan estado en una taza de café, etcétera, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? No sé si se aprecia en la diapositiva, tú tienes un vasito de, no sé, de agua y levantas una cucharita y haces caer 2 gotitas, 3 gotitas y forman ondas, ¿no? Reflejos de ondas. Sí. Claro, un reflejo de onda. Entonces ustedes pueden ver, dice, necesitan las ondas mecánicas de un medio de transporte. En este caso, podemos ver el ejemplo en el agua, ¿no? Estas ondas necesitan formarse, pero necesitan un medio de transporte para que puedan dar forma a las ondas mecánicas. Las únicas ondas que pueden propagarse en el vacío, sin necesidad, en este caso, de un medio de transporte, son las ondas electromagnéticas, ¿ya? Estas ondas van viajando en el vacío, llevando incluso hasta información que trabajamos a diario o nos sirve en algunos casos para nosotros poder, incluso hasta en el trabajo, incluso ahora, ¿no? Todos están conectados a internet, ¿no? Y miren, ese es un tipo de onda. Un medio de ondas, de energía. Exacto, pertenece a un tipo de onda electromagnética, las antenas de radio o de Wi-Fi, todas estas están llevando información, imagínense, pero son ondas electromagnéticas, están en el espacio. Ahorita ustedes están sentados y de repente por su cuerpo está atravesando una conversación, ¿no? El que está a su costado está hablando por el celular y está hablando con otra persona que está en la misma dirección, está atravesando, ¿no? Están viajando en el espacio esas ondas electromagnéticas. O alguien de repente ahí, en su casa de ustedes, como alguien escuchaba en clase, decía, ¿no? Preparen la canchita, ¿no? Y para preparar la canchita, ¿qué está utilizando? El horno, microondas. Y las microondas son ondas electromagnéticas, ¿no? Y encima el que está preparando la canchita quiere escuchar algo de música porque ese profe no le estoy entendiendo la clase, mejor voy escuchando también un poco de música. Son ondas de radio. Y por ahí el otro alumno de repente está viendo, no sé si la vacancia de Vizcarra y está a la vez en la clase. Se dan cuenta que todas estas ondas están entre nosotros, pero a veces no pensamos que solamente existe la luz, no, las ondas están cruzando por todos lados, la onda de radio, la onda del celular, la onda del Wi-Fi, la onda del Bluetooth, ¿no? Infinidad de ondas y que todas pertenecen al espectro electromagnético, ¿ya? Entonces, estas ondas, ¿no? Esta longitud de onda, yo les decía que existen longitudes de onda bastante cortas, o sea, pequeñitas, ondas pequeñitas que van, suben, van pequeñitas, que forman frecuencias, y la frecuencia es la cantidad de picos. Voy a poner acá un ejemplo. Apareció una onda que tiene una cresta, son como cerritos, ¿no? No sé si pueden ver, y decae, forma un valle, vuelve a crecer, forma una cresta. Entonces, cada cerrito, vamos a decirle así, entre cerrito y cerrito es una longitud de onda. Si son pequeñitas, las longitudes de onda van a ser más cortas y la frecuencia va a estar aumentada. Pero si es que las longitudes de onda son tan grandes como unos cerros, van a ser de menor y la frecuencia también de estas va a ser menor. ¿A qué se refiere frecuencia? La cantidad de elevaciones que se presenta, en este caso, a nivel del espectro electromagnético. Por ejemplo, las ondas de radio, ¿ya? Existe radio AM, FM, ¿no? Las longitudes de radio son ondas, pues, que tienen picos enormes, grandes, ¿no? Tamaño de montañas incluso, que viajan de continente a continente. Pero las ondas de microondas, por ejemplo, tienen una longitud pequeña y solamente se queda en un lugar, ¿no? Es básicamente, está destinado, por ejemplo, a calentar una comida, ¿no? Entonces no viaja más. Entonces se dan cuenta que según la longitud de onda, nosotros vamos a clasificar qué tipo de espectro electromagnético tenemos, ¿ya? Dice, la longitud de onda también se puede explicar como la distancia que recorre una perturbación en el intervalo que transcurre entre dos puntos consecutivos, ¿ya? Si hacemos un ejemplo, si nosotros amarramos una soga y empezamos a tirar de un costado, vamos a ver
que si lo hacemos lento, van a haber menos longitud de onda y van a ser más grandes. Pero si lo hacemos rápido, las longitudes de onda van a ser más pequeñas, pero con mayor frecuencia. O sea, frecuencia, vuelvo a repetir, que es la cantidad de ondas que nosotros podemos producir, ¿ya? Entonces se dan cuenta, miren acá la longitud de onda. Mueves despacio la soga y las ondas son grandes. ¿Con qué las comparamos? Con ondas, vamos a hablar de no sé, de ¿Velocidad? radio, de TV, y ondas más pequeñas, las ondas como le digo, de un Wi-Fi, ¿no? Son ondas más pequeñas que cumplen también la misma función de transportar alguna información. Y acá vamos a tocar ahora un poquito y vamos a hablar la amplitud. La amplitud, bueno, es la distancia en sí que existe de cada cresta. ¿Ya? Ya dijimos, la longitud es cuánto mide de valle a valle. Las ondas electromagnéticas, como la luz, la propiedad física puede ser que, por ejemplo, su campo eléctrico, que aumente hasta el máximo positivo, disminuye hasta desaparecer, aumenta hasta el mínimo máximo negativo. Quizás nos complica un poquito la teoría, nos vamos acá al ejemplo, ¿no? Al dibujito que hemos puesto. Ya ustedes conocen, la longitud de onda son esas elevaciones, esos cerritos, ¿no? Y vamos a crear una línea imaginaria, una línea de equilibrio, ¿no? Donde tenemos hacia arriba los positivos y hacia abajo los negativos y medir la distancia de amplitud, ¿no? Obviamente, igual, si es que la longitud de onda es mayor, la amplitud también va a ser mayor, pero la frecuencia va a estar disminuida. Vuelvo a repetir que la frecuencia es la cantidad de longitudes de onda que nosotros vamos a presentar en cada espectro electromagnético. Por ejemplo, acá hablamos de la frecuencia, ¿no? Vamos a la imagen para que se nos sea más fácil. Cuando la longitud de onda, como vemos en las líneas rojas, es mayor, la frecuencia va a ser menor. ¿Cuánto de frecuencia hay? 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 crestas, o sea, aparecen 4 crestas en una frecuencia menor. Pero si es que la longitud de onda es más corta, es más pegada, va a aumentar la frecuencia. ¿Cuánto de frecuencia tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta energía se transmite a mayor velocidad, es más rápida la longitud de onda, ¿no? Y esto pues es una manera de medir las ondas, en este caso electromagnéticas, ¿ya? Yo, chicos, hablar de esto de longitud de onda, de crestas, de amplitud, a algunos un poquito como que les va a parecer algo nuevo, algo que se les va a complicar, y se dan cuenta que no es gran cosa, no estamos profundizando, ¿ya? El tema. Cuando vayan con la profesora Gisela, me imagino que están llevando ustedes cursos, ella sí les va a dejar algunos problemitas de longitud de onda, ¿no? Bueno, eso ya es tema ya de óptica física, que creo que están llevando este ciclo. Pero en el curso de fisiología lo que nosotros debemos manejar básicamente es concepto, que es la luz, por ejemplo, cómo es una frecuencia en el caso de longitud de onda, y lo que sí les voy a pedir que tomen apuntes y repasen más es cuando hablamos el tema del espectro electromagnético, ¿ya? Entonces lo que les estoy enseñando estos primeros minutos básicamente es enfocarnos a lo que es la luz, ¿ya? La luz y algo de longitud de onda. Entonces, todas estas longitudes de ondas, yo les decía, y ya lo vamos a pasar toda esa información que hemos estado estudiando hasta ahora, ¿no? Amplitud, frecuencia de onda, crestas, todo. Vamos a hablar de esta palabrita y este dibujito que ven acá. El espectro visible de la luz. Es la radiación electromagnética visible al ojo humano. Existen los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojo, los rayos microondas y las ondas de radio. Si se dan cuenta, si vemos los rayos gamma, su frecuencia es mayor porque son ondas pequeñísimas. Y según va avanzando, los rayos X tienen menor frecuencia y también mayor longitud de onda. Y así, miren, ¿ven? Los picos se van creciendo hasta llegar al espectro visible y lo que yo les mencioné,
¿qué es lo único que nosotros podemos ver? Nuestros ojos están en la capacidad básicamente de poder ver solamente el espectro de luz visible. Debajo de esta, que está la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, no podemos observarlo. Vuelvo a decir, convivimos con ellos, pero no lo podemos observar. Los rayos infrarrojos están sobre nuestro espectro visible, sobre los 780, pero también no lo podemos observar. Los microondas, ¿no? Tanto en visión, en señal, ustedes han visto, ¿no? Transmisión vía microondas, dice, ¿no? Son ondas que transmiten en vivo, por ejemplo, alguna señal. Entonces también están sobre nuestro espectro visible, sobre nuestra longitud de onda que no podemos observar, pero también está con nosotros y nos sirve, pues, quizás no en la parte visual, pero nos permite llevar algún grado de información, como son, por lo digo, los noticieros, ¿no? Las ondas de radio, de TV, y las ondas de radio que todos utilizan en el carro, en el celular, ¿no? Entonces, existe... Aquí no gano un sol, a mí ellos no me pagan un sol, yo tengo que llevar el pan a mi hogar. Ellos están trabajando y deben tener aunque sea la... ¿Un audio o es de ustedes? A ver. Rodolfo. ¿Sí? Listo, ya lo silencié, profesor, ya lo silencié. Ya. Listo. Ya está, ¿no? Ya. Sí, ya está. Esto es uno de sus compañeros. Ya, perfecto. Entonces, yo les decía que el espectro visible, entonces, ¿cómo funciona? Gracias a los conos, ¿no? Gracias a los fotorreceptores. Podemos tener luz también, pero si es que nuestros fotorreceptores no captan la luz, definitivamente igual, ¿no? Tendríamos problemas con ver los colores. Y a ver, ¿quién recuerda cómo se llama ese defecto visual que nos produce la pérdida, no la pérdida, ¿no? Sino la patología de no poder captar colores, los daltónicos. ¿Ya? Exacto, los daltónicos. Entonces los daltónicos tienen algún problema en alguno de sus fotorreceptores, en este caso los conos, y no pueden permitir, pues, diferenciar algún tipo de color, ¿no? El rojo o el azul. Dependiendo de eso se cataloga un defecto, ¿no? Un defecto visual, que lo conocemos como daltonismo. Entonces, ya saben, para los que son nuevos y no han escuchado eso, el que es daltónico no diferencia un tipo de color. Por ejemplo, no conocen el color rojo, ¿ya? Para ellos, vamos a poner un ejemplo. Ellos no conocen, les dicen, ¿qué color es? Te puedo decir que es azul, ¿no? Pero si es rojo, no, es azul. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene ese fotorreceptor que capta el color rojo. O lo contrario, ¿no? Tú le dijiste, mira, esto es azul, y para ese paciente te va a decir que es verde, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene ese fotorreceptor, ¿ya? Entonces, vemos acá en la imagen, dice, por ejemplo, ¿qué pasa? Les dije que la luz es blanca, ¿no? Entonces, la luz, dice, es blanca y va enfocado, va a rebotar a nivel de este caso, de una pera. Dice, la manzana es de color verde, absorbe las longitudes de onda y solamente rebota el color verde. Y nuestros conos captan ese color y nosotros le ponemos, ¿no? el color a esta manzana. El color es verde. ¿Qué pasa con un objeto blanco? La luz blanca es proyectada a este objeto blanco y en este caso no absorbe ninguna. Rebota tal cual y rebota como luz blanca. Entonces eso es lo que pasa. El objeto color blanco refleja las longitudes de onda. Todas igualitas las refleja. Entonces, por lo tanto, en nuestros ojos lo perciben como un objeto blanco. ¿Qué pasa entonces con los colores oscuros? Si esta manzana, dice, es de color negro, no existe una manzana de color negro, ¿no? Sino por el ejemplo. Absorbe todas las longitudes de onda y solamente emite una mancha oscura. ¿Se dan cuenta? Entonces, básicamente nuestros ojos captan el rebote de un tipo de longitud de onda específico. Si es verde, verde. Si es rojo, es rojo. Entonces, es así como nuestros ojos funcionan captando los colores, ¿ya? Y estas longitudes de ondas tienen, como vemos acá, un tamaño, ¿no? Un tamaño de su longitud de onda. Entonces, de cada color es muy distinto. Si no, veríamos de un solo color, ¿ya?
Entonces, nosotros vamos a repasar, vamos a seguir estudiando todo lo que corresponde al espectro electromagnético y en general nos vamos a abocar a lo que corresponde al espectro visible. ¿Ya? ¿Queda claro esta diapositiva, esta imagen o hay alguna duda, alguna pregunta? A ver, jóvenes. Profesor, buenas noches. En la segunda imagen. Ya. De la luz blanca. Sí. Ya. Cuando un objeto es blanco y la luz es blanca, definitivamente no va a absorber nada porque no tiene ningún color que absorber, ¿no? Y reflejar. Entonces es por eso que la luz se va a reflejar tal cual. Blanco, blanco. ¿Ya? Cuando hay colores, sí, el color, como digo, o sea, va a absorber el resto de colores, pero si es que es rojo, solamente va a rebotar el rojo. Entonces nuestros ojos captan rojo. Lo absorbe el resto y el rojo rebota, ¿no? Esto, chicos, yo les aconsejo, a veces se les va a hacer más fácil cuando ustedes, y no les va a quitar tiempo más de 5 minutos, existen tutoriales. Yo les aconsejo que ustedes revisen YouTube, ¿no? Todos tienen celular, ahora todo el que menos tiene un plan al menos de 40 soles, ¿no? No creo que por ahí no me profe, no, yo tengo solamente mi celular de teclas. Ya no le creería, ¿no? Sería muy raro. Entonces, si tienen esa oportunidad de agarrar un celular, revisen en YouTube un videito, ¿no? Pongan qué es la luz, naturaleza de la luz o longitud de onda y se les va a explicar. Y son cuestión de 2-3 minutos. Así es que es un tema de que cada persona, cada alumno trate de investigar un poquito y no se quede ahí con la duda. Entonces, yo les decía que la luz no solamente es blanca, sino que por un efecto, por ejemplo, prismático, vamos a dar cuenta que esta pues tiene colores, ¿no? Una gama de colores y el ejemplo más claro que hemos dado es, el natural es el arco iris. El ojo humano es un receptor y selector porque absorbe solo algunas longitudes de onda luminosas y no todas, ¿no? Dependiendo del rebote es lo que vamos a absorber. Solo percibimos una pequeña porción de este espectro electromagnético. La luz blanca se encuentra formada por todas las longitudes de onda o colores, ¿no? Pero dependiendo del objeto que va a rebotar, nosotros vamos a absorber o vamos a captar en nuestros fotorreceptores. Entonces, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Por ejemplo, el color violeta se encuentra más o menos entre los 380 y 450 nanómetros. El azul entre los 450 y 495 nanómetros, ¿no? La luz verde se encuentra entre los 495 y 570 nanómetros. El amarillo entre los 570 y 590 nanómetros. El naranja, 590 hasta los 600 nanómetros. Entonces, en esa longitud de onda está ese color. El rojo entre los 620 y 750 nanómetros. Es por eso que yo les decía que nuestros ojos solamente pueden ver entre los 380 y los 750, 780 promedio nanómetros, que está en la capacidad de que nuestros ojos puedan captar estos colores. Y de ahí ya sale la gama de colores, ¿no? La infinidad de colores que podemos ver. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza de la luz, volvemos a decir que la luz es el agente físico que hace visible a los objetos, ¿no? La luz hace que rebote, no sea absorbida y solamente refleje la luz que nosotros vamos a captarla y que vamos a trabajarlo en un solo rango que se denomina el espectro visible. Entonces, si ven ustedes acá en esta imagen, en este gráfico, todo ese espectro de colores se encuentra entre los 350 hasta los 750 nanómetros, es pequeñísimo. ¿Ya? Porque si vemos abajo hay una línea amarilla donde dice, ¿no? Rayos ultravioletas, rayos X, rayos gamma. Es el espectro electromagnético de menor longitud de onda, ¿no? Que no podemos percibirlo. Y sobre los 750 nanómetros para adelante tenemos los rayos infrarrojos, microondas y ondas de radio, que tampoco podemos percibirlo. Solamente trabajamos en ese pequeño espacio de luz visible que se denomina el espectro visible. ¿Ya? Entonces,
esta longitud de onda, a raíz de su longitud, ¿no? De 350 o 750 nanómetros, es llevada mediante la luz, ¿no? Y la velocidad de la luz, ya dijimos que es de ¿cuánto? ¿A cuánto? 300 kilómetros por segundo. 2000 kilómetros. 300.000 kilómetros. 300.000 kilómetros por segundo. por segundo. Exacto. Entonces, vamos a ver, dice, la importancia de la velocidad de la luz radica en que sirve de velocidad límite para el universo y en que describe la propiedad de las ondas electromagnéticas, según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no en todas las estructuras va a viajar a los 300.000 kilómetros por segundo. Estamos hablando en el vacío, en el espacio donde no hay nada. Por ejemplo, ¿cuánto sería la velocidad de la luz en el aire? 299.910 kilómetros por segundo. En el agua baja, 225.564.000 kilómetros por segundo. Entonces, dependiendo de cada estructura, en este caso, va a variar la velocidad de la luz, ¿ya? Entonces, nosotros hemos estado siempre aprendiendo, ¿cuál es la velocidad de la luz? De 300.000 kilómetros por segundo, pero ojo, acá hablamos de velocidad en el vacío, ¿no? En el espacio. Entonces, imagínense, o sea, la velocidad va a depender de la estructura que en este caso tiene que atravesar la luz, ¿no? Y ahí vamos a hacer pues la medición exacta, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es la velocidad de la luz? Actualmente la velocidad exacta de la luz es 299.792.458 kilómetros por segundo, ¿no? Esa sería en teoría la velocidad de la luz, que en el vacío, que lo redondeamos para no olvidarnos y ser más prácticos, en 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya? Entonces ustedes ya saben. Si la pregunta en el examen viene, ¿cuál es la velocidad de la luz? De 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, ¿ya? En el vacío. Bien, entonces, yo creo que lo que estamos tocando ahora es bastante simple, bastante sencillo. Recuerden que la luz también se va a propagar, ¿no? En distintos estados, ¿no? En el aire, en el viento, en el agua, ¿no? En estructuras sólidas, etcétera, ¿no? Entonces, la luz tiene esa propiedad de atravesar algunas estructuras, ¿no? A no ser que no sean estructuras muy concretas. Vemos acá en esta imagen de la diapositiva que ya saben que la luz visible está entre los 350, 380 hasta los 750 nanómetros, ¿no? Y acá estamos la escala de colores que nosotros manejamos y podemos percibir gracias a los conos. Bueno, medios de propagación de la luz, ya sabemos, se propaga por el aire, por los gases, líquidos, sólidos, ¿no? La luz va a viajar de manera constante y de manera recta. ¿Tiene algunas características o propiedades de la luz? Definitivamente, ¿no? La luz tiene sus propiedades. ¿De qué? Sea de absorción, reflexión, transmisión, refracción, dispersión y difracción. O sea, la luz va a tener propiedades. Esto es una clase exclusivamente, vamos a tocar probablemente la próxima semana, cuando estudiamos propiedades de la luz, ¿ya? Cómo viaja, ¿no? De qué manera, qué podemos hacer, cómo podemos cambiar la dirección de la luz en la reflexión, refracción, dispersión, difracción. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a tocar en una clase. Bien, entonces hemos estado hablando ahora de la luz, del espectro visible, el espectro electromagnético en general, que nosotros solamente podemos ver el espectro de luz visible entre los 380 hasta los 750 nanómetros, que es promedio, donde están nuestros colores de la luz visible. Pero vamos a hablar también un poquito en esta clase sobre la historia de la luz, ¿ya? ¿De dónde sacan estas teorías y qué nos dicen, no? O sea, ¿cuál fue desde cuándo, por ejemplo, hablaron o empezaron a estudiar la luz? Entonces, dice la luz a través de la historia, ¿no? Desde los griegos ya habían algunas hipótesis
sobre cómo era la luz y cómo se propagaba hasta que la teoría de Isaac Newton, ¿no? Que es prácticamente la que quedó, para decirlo así, ¿no? Las últimas 4 teorías que se juntaron, pero al final nació a partir de Isaac Newton. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, a nivel de los griegos, cuando vemos esto, ¿no? Homero. En esas épocas, dice, en los años antes de Cristo, ¿no? Más o menos en los años 850 antes de Cristo, Homero recopila, dice, las creencias populares en la Ilíada y la Odisea, ¿no? ¿Qué dice? Los ojos de los seres vivos proyectan rayos de fuego sutil. O sea, Homero plantea que la luz salen de nuestros ojos, ¿ya? O sea, que nosotros éramos, no sé, teníamos un superpoder de que podíamos ver gracias a que nuestros ojos proyectaban una luz. O sea, éramos como unos carros, ¿no? Prendíamos la luz de noche y podíamos ver. O sea, para él, esas épocas antes de Cristo, 850 años antes de Cristo, decía que no, que los seres vivos proyectan rayos de fuego sutil. O sea, podemos ver gracias a nuestros rayos, ¿no? Que tenemos en nuestros ojos. Pero, imagínense, son teorías antes de Cristo, ¿no? Entonces, esa teoría ya fue pues desfasada porque empezaron a hablarse otras teorías, ¿no? Luego, ¿qué nos hace? Nos habla Empédocles, también ya no los 800, sino ya 400 más o menos, a 95 a 435 años antes de Cristo aproximadamente, dice. También, ¿no? Más o menos nos daba la misma idea, ¿no? De Homero, dice, consideraba la luz como un fluido que emanaba de los ojos del observador y que actuaba de modo como unos tentáculos, asemejando el sentido de la vista al sentido del tacto, ¿no? O sea que encima él decía, ¿no? Empédocles decía, no solamente nosotros botamos luz, emitimos rayos luminosos, sino que estos rayos luminosos podían, ¿no? Dar forma, ¿no? Para, o sea, palpar un objeto y eso recopilarnos hacia nuestro cerebro, ¿no? Entonces, más o menos ellos pensaban así, ¿no? Esta interpretación de la naturaleza de la luz recibió el nombre de teoría táctil o teoría de la extraemisión, ¿no? O sea que nuestros rayos eran así como vemos en la imagen, ¿no? Podemos percibir la forma gracias a que teníamos una teoría táctil, ¿no? De tocar, ver la forma del objeto que estábamos observando. Vuelvo a repetir, son teorías, ¿no? Es un poquito de historia para que ustedes conozcan sobre las teorías de la naturaleza de la luz. Entonces, seguimos 435 años antes de Cristo todavía. Y después, más o menos, en esa época ya también sale Pitágoras, ¿no? Pitágoras de Samos nos dice en los años 580, 495 a.C., que dice, ya existía una triada, para decirlo así, ¿ya? Ya esta teoría con Platón, más o menos, ya se va como que siendo más realista, que ya no solamente botamos rayos luminosos, o sea, que nosotros botamos luz, ¿no? Para enfocar algo, y que habían objetos que también emitían luz. Acá ya nos dice, complica la teoría de Pitágoras poniendo una acción entre algo que emana de 3 puntos. Entonces, ¿qué nos decía Pitágoras? Sostenía que la luz era algo que fluye y es captado por nuestros ojos, excitando el sentido de la vista, ¿no? O sea, Pitágoras decía, botamos luz y también captamos luz. Pero ya Platón dice que necesita una triada, que debe haber un punto que emita luz, como vemos en esta imagen, ¿no? Debe haber luz para nosotros poder, ¿no? Enfocar un objeto. Complica la teoría de Pitágoras suponiendo que la acción entre algo que emana de 3 puntos. Los ojos, el objeto que se ve y aquello que produce iluminación. O sea, todos botan algo de luz, ¿no? Necesitamos luz, pero nuestros ojos necesitan emanar luz y ese objeto también hace rebotar luz, ¿no? Entonces, ya entrando ya una tríada que prácticamente él sí ya tendría un poquito más de razón, ¿no? Porque dice que necesitamos de un objeto luminoso para poder captar, para que funcionen nuestros ojos. Entonces, que es una teoría prácticamente asertiva, ¿no? Porque yo les dije que nosotros sí o sí necesitamos de luz para poder observar algo, porque si no hay luz, nosotros no emitimos luz. Entonces, necesitamos de un objeto luminoso para poder observar algún objeto, como vemos en este ejemplo, esta flor, ¿no?
Entonces, también, miren, ya estamos llegando ya, todavía seguimos antes de Cristo, ¿no? 427, 447 años antes de Cristo. Entonces, existen todavía esas teorías. Euclides, ¿qué nos dice? Debido a su gran intuición geométrica, hizo los primeros razonamientos utilizándose el concepto de los rayos luminosos, y con él dedujo, entre las otras cuestiones, la ley de la reflexión: la luz viaja en línea recta. Entonces él ya utiliza la matemática, ¿no? Para ver la naturaleza de la luz. Las leyes de la naturaleza de la luz no son más los pensamientos matemáticos de Dios. O sea, él ya empieza a utilizar la matemática, ¿no? Cómo viaja la luz, existe y rebota en un punto, forma un ángulo, ¿no? Demostró que la luz toma el camino más corto, ¿no? Entonces ya habla él, por ejemplo, de algo que es una de las propiedades de la luz. Las propiedades de la luz, ¿no? En este caso habla de la reflexión. O sea que la luz llega y puede rebotar en un objeto. Y todavía estamos antes de Cristo, ¿no? De entre los 300 a 265 años antes de Cristo. Ya después, prácticamente, entramos a la época, ya después de Cristo, esas teorías van quedando ahí todavía, van perfeccionando. Ya existe la expansión de la óptica, ya empiezan a utilizar la luz también como medio de, incluso, vamos a ver, incluso ya lo utilizan como armas, ¿no? Según la teoría, en las propiedades de la luz, dice, la reflexión de la luz fue estudiada por Claudio Ptolomeo de Alejandría ya en los años 90 o 168 después de Cristo, quien realizó y tabuló medidas más precisas del ángulo de refracción para diversos medios de reflexión y el color, ¿no? Entonces ya empieza a estudiar, empieza a hacer cálculos, en qué medio es reflejada más la luz, ¿no? En qué ángulo se refleja más, ya es tema matemático, ¿no? Y según eso, empiezan ya a hacer algunos experimentos con el tema de la luz, como vamos a ver acá, ¿no? Dice, existen pruebas de la utilización de lentes desde el año 425 a.C., o sea, han encontrado que antes incluso, ¿no? Existía un poquito de trabajo de luz en el tema de los vidrios, ¿no? Y que incluso utilizaron, dice, cabe mencionar con respecto a las esferas de cristal, han sido encontradas en la ruina de Roma y hasta en un lente plano convexo fuera como la ruina de Pompeya, ¿no? Que según la teoría de esas épocas utilizaban grandes espejos, ¿no? Grandes espejos que por medio de la luz solar utilizaban la reflexión con medidas exactas para apuntar a los barcos enemigos, ¿no? O sea, dice la teoría, no son teorías, que utilizaban el reflejo de los rayos luminosos por medio de estos espejos para atacar los veleros, ¿no? O quemar algunas estructuras de algunos barcos, ¿no? Por medio del reflejo de estos espejos. Entonces imagínense, ya acá la óptica, por medio de la reflexión y la luz, utilizaron incluso como un arma, ¿ya? Después viene Alhazen, dice, a partir de los años citados, la óptica no tuvo grandes progresos hasta el año 1965 o 1040 después de Cristo, quien deduce que la ley de la reflexión, poniendo el rayo incidente, el reflejado y la normal en el mismo plano, asimismo realizó estudios sobre espejos esféricos para... Bueno, Alhazen, ¿qué nos da a entender? Él es el que en general crea la primera cámara oscura, ¿ya? Él crea la cámara oscura. Entonces, por medio de un agujerito, él descubre que podemos, ¿no? Hacer reflejos, hacer datos, ¿no? Si ven ustedes en esta imagen, que una imagen que está al fondo, ¿no? Una estructura grande, por medio de un agujerito deja pasar la luz y genera una imagen invertida, ¿no? Que más o menos sería, pues, el tema de una creación de una cámara fotográfica, ¿no? Para ver, ven ustedes en la imagen que puede proyectar la imagen invertida de una imagen real, ¿ya? Entonces se dan cuenta que ya esas épocas ellos empiezan a jugar un poquito con la luz y generar los efectos de refracción, difracción, ¿no? Reflexión, como lo utilizaron en el tema de los espejos, en el tema de guerra, ¿ya? Entonces, según la historia, ha ido evolucionando, ha ido avanzando, hasta que en 1704
comienza la primera teoría ya natural, ¿no? Con Isaac Newton, ¿no? Es a raíz de Isaac Newton y Huygens los que comienzan con hablar de la teoría de la dualidad. Entonces, estas teorías sobre la naturaleza de la luz, dice, el concepto de la luz ha cambiado con el tiempo, en diversas épocas han surgido teorías que explican ciertos fenómenos observados. Entonces, acá vemos el primero, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo el siglo IV antes de Cristo, que esa teoría al final no sirvió, y se toma o se cuenta a partir del año 1687 y 1704 con Isaac Newton, que dio más fuerza, ¿no? Christian Huygens, Isaac Newton, Thomas Young, Fresnel, Maxwell, Hertz y Einstein son los que en la actualidad crean básicamente las teorías que se vienen estudiando todavía, ¿ya? Pero que básicamente mantienen la misma ideología. Entonces, ¿quién comienza? Comienza Huygens y Newton. En el año de 1703 o 1704, Isaac Newton, ¿qué nos dice? Él saca una idea. Dice, empieza a estudiar la luz y él dice que la teoría de la luz dice que la luz se descompone en pequeños colores y ¿quién señala que la luz consistía en un flujo de pequeñísimas partículas o corpúsculos sin masa emitidos por las fuentes luminosas que se movían en línea recta y con gran rapidez? O sea, él decía que la luz son varios puntitos, ¿no? Son varios puntitos que van viajando en línea recta. Esos puntitos le llama corpúsculo. Gracias a esto, como eran muy pequeñísimos, podían atravesar los cuerpos transparentes, lo que nos permitía ver a través de ellos, ¿no? Entonces, vemos en la parte inferior de la diapositiva que él dice la luz bota pequeños corpúsculos y así viaja en línea recta. Esa es la teoría de Isaac Newton, la teoría corpuscular, ¿no? Él hace la prueba, él descompone por medio del prisma la luz, ¿no? Y comprueba pues que efectivamente la luz no es blanca, sino tiene colores. Mira, esto lo hace en 1703. Pero a la par sale otra teoría, la teoría ondulatoria. Entonces, Newton nos dice que son pequeñas partículas o corpúsculos sin masa que van volando y viajan en línea recta a gran rapidez, pero Hooke y Huygens dicen que la luz viaja, es emitida por una fuente, está formada por ondas, o sea, no son partículas, no son puntitos, sino son líneas rectas pero ondeadas, ¿ya? Son ondas que van viajando, corresponden al movimiento específico que sigue la luz al propagarse a través del vacío en un medio. Con ello explica y describía la refracción y las leyes de la reflexión, ¿no? Entonces Huygens dice, no, Isaac Newton está confundido, la luz no viaja en forma de partículas o de corpúsculos, sino viaja en forma de ondas. Y tenía razón, ¿no? O sea, efectivamente, ya nosotros en las primeras diapositivas hemos dicho no. O sea, Huygens tenía razón que la luz viajaba en forma de ondas. Pero también Isaac Newton tenía razón, porque estas ondas están formadas por pequeñas partículas, ¿no? Y esas pequeñas partículas, ¿cómo se llaman? Dijimos en la primera diapositiva, a ver, ¿quién recuerda? Fotones. Fotones, perfecto, ¿no? Entonces se dan cuenta, excelente, fotón. Se dan cuenta que al final Huygens, Hooke y Newton tenían razón. O sea, estas dos teorías se llegan a juntar, que la luz viaja en forma ondulatoria por medio de ondas, pero es llevada por medio de pequeñas partículas llamadas fotones. Entonces, ninguno de los dos estaba equivocado, ¿no? Los dos tenían y están acertadas las teorías que la luz viaja en forma ondulatoria y por medio de fotones. Entonces, vamos aprendiendo dos teorías sobre la naturaleza de la luz. Ya saben, la teoría ondulatoria y la teoría corpuscular, ¿ya?
Esto sí, chicos, les voy a pedir que me repasen, ¿ya? Desde teorías de la luz, corpuscular, ondulatoria, esto sí viene el examen, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto también lo van a seguir tocando más adelante, así es que no, no es un tema de que en este curso agarran esto y se olvidaron. Algunos profesores van a seguir hablando el tema de las teorías, así es que esto, por favor, le toman un poquito de atención. Las clases están grabadas, las diapositivas, vuelvo a repetir, las estoy subiendo a Q10 según se está avanzando, se está subiendo. ¿Ya? ¿Terminamos la clase? Sí se sube. Si no terminamos, todavía no la subo, porque hay que terminar de explicar bien. Y después ya ustedes repasan con el video que queda grabado o ya de manera individual cada uno, ¿no? No se busca algo más de información y puede estar repasando. ¿Ya? Entonces, pasan los años y ¿qué nos dice? Aparecen dos estudiosos más, Thomas Young y Agustín Fresnel, ya estos en los primeros años del siglo XIX, dice, demostraron que la naturaleza de la luz efectivamente era una onda, ¿no? Ya ellos dicen, ¿no? Sí, efectivamente tenían razón Hooke y Huygens y dicen que la luz, ¿no? La naturaleza de la luz era una onda. ¿Ya? Entonces, ellos, a ver, Rodolfo. Bien, entonces, ellos, para decirlo así, corroboran, ¿no? Que efectivamente la luz viaja en forma de ondas. ¿Ya? Ellos solamente constatan. Y luego sale la tercera teoría, la teoría electromagnética. Entonces, ya unas décadas más adelante, igual en el siglo XIX, Hertz y Maxwell dicen, siguen estudiando el tema de la luz. Estos científicos en el siglo XIX explican que dice los fenómenos eléctricos están relacionados con los fenómenos magnéticos. Por lo tanto, la luz es una onda electromagnética transversal que se propaga perpendicularmente entre sí, ¿no? Entonces, ellos ya van aumentando un poquito más la teoría principal que decía, no fotones, ondas. Él ya dice que es una onda electromagnética que puede generar ondas, ¿no? Viaja de una manera transversal que se propagan perpendicularmente entre sí, ¿no? Formando pequeñas ondas. Entonces, siguen estudiando la onda electromagnética y aparece una nueva teoría más, la teoría de los cuantos, ¿no? Quantum, que dice la teoría cuántica. Entonces, Max Planck, que nos dice, ya en el siglo XX, el físico Max Planck dice que esta radiación electromagnética era emitida en pequeñas cantidades o paquetes de energía llamadas quantum, ¿no? Entonces, estas energías, estos fotones, se denomina quantum. ¿A partir de qué? De la idea de Albert Einstein, propone su teoría de los quantum, ¿ya? Mínimas particulitas que van igualito, ¿no? Viajando en onda, esta radiación electromagnética, pero que él le denomina quantum. Albert Einstein dice, según el modelo de Einstein, la luz estaría formada por una sucesión de cuantos elementales que a modo de paquetes de energía chocarían contra la superficie del metal, arrancando de sus átomos los electrones más externos, ¿no? Entonces ellos van complementando, van estudiando más el tema de la naturaleza de la luz. También a esa misma época existe Lewis, ¿no? Y Lewis dice, en la misma época de Albert Einstein, el físico cuántico Gilbert Lewis propone que estos nuevos corpúsculos energéticos recibieron el nombre de fotones, ¿no? Entonces ya el quantum ya le pone un nombre, fotones, ¿no? Pequeñas partículas muy pequeñitas cuya masa es cero y viajan a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces ya dice, ¿no? La velocidad de la luz, esto es en cualquier estructura o 300.000 kilómetros, ¿dónde viaja? A ver, en el vacío. En el vacío, ¿no? Perfecto. Solamente en el vacío viaja 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, miren, ya la teoría, se dan cuenta que la corpuscular, la ondulatoria, la cuántica, la teoría electromagnética, al final todas hablan de lo mismo prácticamente, ¿no? Que la teoría, perdón, que la luz viaja en longitudes por medio de pequeñas partículas que ya le denominamos fotones y a una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. ¿Ya?
Entonces, la pregunta era, ¿no? Si al final la luz es una onda o una partícula. ¿Qué creen ustedes? Una onda. Una onda. Una onda. Una onda. Una onda, ¿no? ¿Qué nos dice Ver Blue? Para resolver este dilema, si la luz era una onda o una partícula, Luis Víctor Blue sugirió una solución. La luz se comporta de ambas maneras, dependiendo de las circunstancias en que se encuentra, ¿no? A ver, que se está cruzando un audio, creo. La luz va a viajar, ¿no? Es una onda, pero es llevada, ¿no? O sea, estas partículas microscópicas que al final le denominamos fotones, viajan en ondas, ¿no? Entonces hablamos ya de la dualidad. Entonces, vamos a nosotros concluir que la onda, que la luz, al final, pues, cumple estas dos funciones, ¿no? Viaja en forma ondulatoria, pero por pequeñas micropartículas llamadas fotones a una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo. Se completa el concepto. Se completó todo el concepto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Mira, todos hablaron, estudiaron y al final quedamos en un concepto bastante pequeño. Viaja en ondas por pequeñas partículas llamadas fotones a 300.000 kilómetros por segundo. De toda la clase, hoy día aprendemos eso. Y eso les tiene que quedar para siempre. Un concepto bastante pequeño de 3 segundos. La luz viaja en manera de ondas por medio de fotones pequeñísimos a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos saber, aprender y que se nos quede grabado. Miren, de una clase de hora y media es lo que yo les pido a ustedes. Y ahora sí que me estudien, porque tienen que estudiarlo y repasarlo, el tema de las teorías de la naturaleza de la luz, porque esto sí pregunto en el examen. ¿Ya? El tema de teorías de la naturaleza de la luz. Yo siempre doy los tips, para decir así, que vienen en el examen. Entonces ya les estoy dando una fija. Repasen eso porque de ahí me vienen un par de preguntitas al menos. ¿Ya? Entonces, bien jóvenes, eso corresponde sobre la clase de la luz. ¿Ya? Así es que esta diapositiva yo lo voy a subir a la plataforma. Ya voy a tratar de hacerlo ahora mismo, y bien terminamos las clases, para que ustedes tengan pues el material para que puedan estar repasando. ¿Ya? Ok, chicos, creo que ya estamos con la hora y ya nos falta creo que 5 minutitos. Ya. Profesor, buenas noches. Una preguntita. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. ¿Ya? Sí, había una pregunta. Quieren preguntar, chicos, espere. Sí. Profesor, una pregunta. ¿La evaluación es por selección? Lo voy a hacer por selección porque el tema de la plataforma Q10 hemos tenido problemas. Bueno, yo he tenido problemas personalmente porque, por ejemplo, yo podía poner, ¿no? Nómbreme a ver, como una pregunta, vamos a hacer algo sencilla. ¿Quién dio o propuso la teoría corpuscular? Esa era la pregunta. A ver, ¿cuál es la respuesta? Si han captado la clase. Newton. No, Newton. Claro. Profesor, ¿puede repetir la pregunta? ¿Isaac Newton? Ya, a ver, la respuesta era Isaac Newton, ¿ya? Pero si tú me ponías Newton, el sistema no lo reconocía. O si me ponías Isaac Newton en minúscula, no me lo reconocía. Si yo había ingresado al sistema Isaac Newton todo en mayúscula, tenían que haber escrito tal cual yo había escrito en el sistema. Entonces, la pregunta era de una de sus compañeras, ¿no? Profesor, ¿cómo es la evaluación? Entonces, de preferencia, yo voy a poner básicamente para marcar, ¿no? Te voy a dar 5 alternativas y me marcas. ¿Ya? Porque el tema de completar, sí, porque el tema de completar me ha ido mal. Por ejemplo, el espesor de la córnea, ya me ponían 540. Y si es que el sistema solamente quedaba 530, ya no me aceptaba el 540, que también estaba dentro del rango, ¿no? Entonces, el sistema quiere tal cual tú hayas escrito en la prueba, ¿no? La prueba. Entonces, yo he tenido problemas con el sistema por eso. Así es que mejor voy a hacer pregunta y alternativa, ¿no? Entonces, ya ahí sí ya no puede fallar y el sistema automáticamente lo corrige también. De repente sí voy a tomar correlacionar. Por ejemplo, las 4 teorías y al frente los 4, ¿no? Newton,
Huygens, Newton, ¿no? Y ya, ¿cuál corresponde? A, B, C, tampoco eso sí, ahí sí ya no puedes fallar, porque ahí sí ya no es A mayúscula, minúscula, ¿no? Entonces también de repente voy a tomar de esa manera. ¿Ya? Ok, chicos. Ok. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Profesor, no ha subido de la clase anterior, eso le faltaba subir. ¿Cuál clase? Todo he subido, las que hemos avanzado. El anterior, que faltaba subir las clases. Lo que no he subido, porque todavía no hemos acabado, es de las clases de mañana. Lo que hemos estado hablando un poquito de emergencias, historia clínica, ¿recuerden? Ya, profesor. Esa es. Todavía no hemos terminado, ¿ya? Lo que es optometría en el Perú ya está en la plataforma. Lo que es introducción de anatomía ya está en la plataforma. La que falta subir sí es la clase de mañana, que mañana terminamos, ¿no? Por ejemplo, nos faltaba urgencias y emergencias, ¿no? Eso sí todavía nos quedó todavía. Pero estamos hablando, ¿se acuerdan? De catarata, de glaucoma, de generación macular. De esa clasecita sí todavía falta subir. ¿Ya? Eso, hay algunas diapositivas que faltaban terminar todavía. Mañana le estamos completando la clase. Ok, chicos. Muy buenas noches. Mañana nos vemos entonces. Buenas noches. Gracias, Buenas noches, profesor. profesor. Excelente clase. Ya, cuídense. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Bye. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Cuídense, chicos. Chau, chicos. Hasta mañana. Gracias.